Buenas tardes, mi nombre es Edwin Alberto Buitrago y a continuación voy a presentar la segunda actividad para teoría del Estado. El título de esto es el Estado colombiano a partir de los postulados de Weber y Kelsen, donde vamos a hacer una revisión, unas características generales de lo que Weber y Kelsen plantean de acuerdo a la unidad 2. Posteriormente pues vamos a mirar con base en estos estructuras de Estado que nos da Weber y Kelsen, hacer un análisis comparado de lo que podría tener o no el Estado colombiano y pues ir revisando estos elementos de manera analítica para finalmente llegar a unas conclusiones que puedan abordar el tema de una mejor manera o la comprensión de este. Las características generales del Estado. Bueno, el Estado, Weber lo define pues de manera contemporánea como territorio, población, el monopolio de las armas, las fuerzas y una organización jurídica. También dice que esta debe ser denominación legal, es digamos lo que viene de Occidente, laicalizado, y básicamente nosotros, los individuos, estamos obligados a cumplir las normas. Eh, Esto pues ya lo plantea Kelsen y recordemos pues que son estos postulados lo que dejan su estructura piramidal, que va desde la constitución, normas internacionales, derechos, leyes, decretos, derechos, etcétera. Pero entonces llega la parte medular de la construcción del Estado moderno planteada por Weber y Kelsen, que es la burocracia. Esta es el pilar del Estado porque parte de unos deberes oficiales y de unos instrumentos de acción y disposiciones reglamentarias con los cuales el Estado debe surgir. Esta burocracia debe tener un sistema de jerarquías en los cargos públicos. Debe tener ascensos, ocupación de funciones y contar con una preparación profesional. ¿Por qué? Porque el funcionario público, el burócrata, debe ser puro, debe ser técnico, debe tener estima social, y pues también el Estado le debe proveer buenos réditos para evitar la corrupción y algo peor que es la competencia hostil. El Estado debe tener un sistema tributario funcional que permita crear y mantener una fuerza de expansión de la cultura de producción, debe tener un consumo, acumulación de riquezas y pues también debe tener un organismo que garantice la seguridad interna, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que es lo que conocemos como la policía. Y finalmente un Estado, pues para tener unas buenas características, debe ser modernizado, desarrollado, con garantías en la comunicación, en la infraestructura, el desarrollo social de sus ciudadanos, funcionarios altamente calificados, que hagan esa relación que se explica en el documento de la unidad 2, que es entre democracia y burocratización. Entonces, comprender que la democracia no es el poder del pueblo tácitamente, como lo hemos visto, digamos, en materias anteriores, sino que es, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades a partir de una lógica burocrática organizada. ¿Sí? Que no exista un desequilibrio y que hayan alianzas y conformaciones de élites de poder. Sería eso. Siguiendo con la exposición, el Estado colombiano, vamos a hacer un análisis comparado bajo los 5 elementos que se plantearon anteriormente. Entonces, en efecto, Colombia cumple con lo que tiene que ver la estructura básica. Colombia tiene territorio, Colombia tiene población, Colombia tiene unas fuerzas militares para la defensa y tiene pues un esquema jurídico a partir de su constitución y las leyes y los códigos de conducta. El Estado colombiano, ¿sí?, tiene el monopolio de las armas a través de, como les mencionaba anteriormente, las fuerzas militares. Sin embargo, a raíz de su vida republicana o de su vida como república, ha visto surgir grupos armados que de una u otra manera primero amenazan la territorialidad, amenazan el orden constitucional y no obedecen los reglamentos jurídicos como los plantea Weber y Kelsen. Colombia no cuenta con una burocracia a la luz del modelo weberiano, y esto sí
que es un elemento complicado porque ha hecho que se eleven los sistemas de corrupción y una dinámica de funcionario público a través del nepotismo. Entonces se empiezan a generar malos modelos de administración pública y de función pública, toda vez que los funcionarios no son altamente calificados, sino que obedecen a temas de familias, de cuestiones de alianzas estratégicas, en fin, todo lo que encierra el nepotismo. En Colombia se cobran impuestos, pero las mismas figuras anteriores que hemos mencionado hacen que los recursos no se inviertan de manera como plantea Weber y Kelsen. Por el contrario, hemos visto que el Estado, o hay sitios del Estado que no han avanzado, que se mantienen iguales que hace 50 años. Ejemplos como el Chocó, ejemplos como el Bichada, Guainía, la misma Amazonía carecen de inversión pública, y pues estamos en un momento donde por lo menos la canasta básica familiar tiene un IVA del 19%, los impuestos a la gasolina son altos, los impuestos a las empresas extranjeras que invierten en Colombia son altos, pero todavía no se logra ese consenso. Y precisamente pues viene con el tema número 3 que hablamos aquí, la corrupción. Finalmente, Colombia no es un articulador del desarrollo de infraestructura, de información, y aquí hay dos cuestiones: uno es la violencia, otro la corrupción, pero también las mismas élites. El ejemplo más básico para entender esto es lo que tiene que ver con el gremio de los transportadores. Si Colombia tiene toda la infraestructura para rehacer las vías férreas, las vías marítimas, los camioneros son un sector que se ha opuesto a este desarrollo porque van a perder ese monopolio del transporte de bienes y servicios. Esto que nos permite entender, primero, que Colombia sí es un estado estructurado. O sea, en la estructura Colombia tiene la lógica de Weber y Kelsen, ¿sí? Tiene su constitución, le da la potestad a la Fuerza Armada para mantener el monopolio de las armas, y pues se debe haber un orden constitucional. Pero su configuración geográfica y su mala administración burocrática, de la que hablamos anteriormente, no logra resolver necesidades, ocasionando que ya empiezan a formarse, primero, grupos delictivos que amenazan el monopolio de la fuerza, y también se ve amenazada la estructura del Estado. Weber plantea, o una de las amenazas que Weber le ve a la burocracia, es esa alianza entre las élites políticas con los intereses capitalistas. Aquí los casos sobran, desafortunadamente: el cartel de la hemofilia, cartel del pañal, cartel del papel higiénico, el caso más emblemático que es de Odebrecht, Interbolsa, ahorita el tema de la DIAN, hacen comprender esta alianza que Weber ve como una amenaza que desacredita la función pública y que acaba la legitimidad institucional. Entonces, finalmente, vamos a ver que Colombia empieza a sufrir, o sufre, la crisis del Estado contemporáneo. Se pierde la institucionalidad, las normas no están siendo acatadas y hay un crecimiento de actores ilegales que amenazan la constitucionalidad, dando paso a que emerjan estructuras de cambio total o revoluciones completas, las cuales puedan acabar perfectamente con la estructura del Estado weberiano, y pasemos a otros modelos de estados, como pues sin ir y sin fatalistas, esperando las elecciones, tales como estados socialistas, estados totalitarios, etcétera, etcétera. Entonces, con esto termino. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.